Suponhamos que isto seja uma cadeia. Mas o que significa uma bandeira de pirata? O anúncio de um cemitério? Durante gran parte de la historia de la filosofía, los argumentos a favor de la existencia de Dios han sido discutidos, reformulados y replicados durante miles de años. Los trabajos de filósofos contemporáneos como Robert Kuhn, Joshua Rasmussen, Enric Fernández Hell, Edward Fesser, etc., nos muestran el intenso interés que hay en estos argumentos y de su plausibilidad. Hoy en este vídeo, mis queridos platanitos analíticos, vamos a analizar el argumento de San Agustín sobre las ideas divinas, pero reescrito por el filósofo Edward Fesser. La primera parte de este video agrega el argumento favorito de muchos mamators filosóficos. Porque con toda la máquina, pues. Venga, dale. Para defender que las matemáticas son reales. Este es el argumento de indispensabilidad. ¡Vamos allá, pibes! Dice Fesser, hay tres explicaciones posibles acerca de los objetos abstractos, como los universales, las proposiciones, los números, otros objetos matemáticos y los mundos posibles. Esas tres explicaciones son el realismo, el nominalismo y el conceptualismo. Cosas como los conceptos, las matemáticas, las proposiciones, ¿son reales o son construcciones sociales? ¿Te has preguntado si cosas muy abstractas como los números o los conceptos tienen alguna realidad? ¿Existen solo en mi mente o son meras ficciones como Harry Potter? Fesser utiliza muchos argumentos breves para demostrar la realidad de los conceptos, las proposiciones, los números, etc. Pero hay un argumento que me gusta mucho y creo que fue un gym de barrio porque es muy fuerte, está ponchado como Platón. El argumento siguiente nos va a ayudar a demostrar que las matemáticas existen y que el nominalismo, como la postura que sostiene que los universales son simples nombres generales, etiquetas que aplicamos a las cosas. Por ejemplo, el concepto gato se aplica para varios individuos que son gatos, pero no existe el gato en abstracto, sin que se aplique a un particular. El conceptualismo, por su parte, sostiene que las cosas abstractas existen solo en nuestra mente. Al final, veremos que estas posturas son falsas. Este argumento es llamado argumento de indispensabilidad y fue formulado por Mark Olivan en su librito The Indispensability of Mathematics. Lo sé, mi inglés no es bueno. Se publicó en el 2001 y este argumento consta de tres premisas. En este programa, adelante, señor director. ¡Vámonos! Premisa 1. Debemos creer racionalmente en la existencia de cualquier entidad que desempeñe un papel explicativo, indispensable en nuestras mejores teorías científicas. El modelo estándar de partículas no explicaría la interacción de la fuerza electromagnética. La fuerza nuclear fuerte y débil son explicadas por las partículas elementales. Por tanto, estas son indispensables en la teoría y tienen un papel explicativo en esta. La hipótesis molecular, por ejemplo, es necesaria para explicar el movimiento browniano. La existencia de los cuantos de luz para explicar el efecto fotoeléctrico. Un ejemplo mucho más sencillo, más cotidiano, lo encontramos en las explicaciones de la vida diaria. Por ejemplo, imagínate que te levantas a las 2 de la mañana y vas a la cocina y encuentras pedacitos de queso y galletas por el suelo. ¿Cómo explicas esto? Si sabes que en tu zona hay muchos ratones y que estos gustan del queso, muy probablemente será un ratoncillo que esté por allí. El ratón, por tanto, es un individuo indispensable, necesario, para que pueda explicar los pedazos de queso y galletas en el suelo de tu cocina. Ahora, con indispensable nos referimos exactamente a que sin el sujeto de la explicación, los fenómenos evidentemente no podrían ser explicados. Esto parece algo obvio, pero ya veremos que cuando hablamos de matemáticas la cosa se vuelve pues novedosa. Premisa 2. Los objetos matemáticos desempeñan un papel explicativo indispensable en la ciencia. Para introducirnos a los casos de matemáticas que tienen una función explicativa, imagina que eres un padre o una madre y que tienes 3 hijos a tu cuidado. Pero hay que agregar que tienes 23 panes y quieres repartirlo de forma uniforme los 23 entre tus 3 hijos. ¿Es posible? No, ya que 23 no se puede dividir equitativamente entre 3. Pruébalo. A ver, hazlo, te espero. Ajá.
es matemáticamente imposible. No, no en base a leyes de la física ni a regularidades químicas o biológicas. Son puras leyes matemáticas. Matemáticas, hijo. Ejemplo 1. Panales hexagonales. Las abejas construyen sus panales en base a celdas hexagonales, pero de todas las formas posibles, ¿por qué estas y no otras? Tenemos dos explicaciones. Una de ellas es la biológica, pues ya decía Darwin que la selección natural elegiría aquellas abejas que construyen sus panales de la forma más eficiente posible, minimizando la energía para su construcción. La segunda es una explicación matemática, a través del teorema del panal. Podemos demostrar que una rejilla hexagonal es la forma más eficiente de dividir un plano euclidiano en regiones de igual área con el menor perímetro total. ¿Qué explicación es verdadera? Ambas. Tanto la explicación biológica nos da información importante sobre la adaptación y selección de abejas que minimiza recursos, y la explicación matemática nos explica, vaya, precisamente por qué los hexágonos son más eficientes que otras figuras. Si dejamos fuera la explicación matemática, no tendríamos conocimiento sobre la probabilidad de ciertas formas. En este caso, no podremos saber si el hexágono era la figura más probable, dadas las condiciones biológicas. Como dirían los filósofos Coliban y Lyon, la demostración de Hales explica por qué una rejilla hexagonal es la forma más óptima de dividir una superficie en regiones de igual área. Así pues, la conjetura del panal, ahora teorema del panal, junto con la parte evolutiva de la explicación, explica por qué las abejas dividen el panal en hexágonos en lugar de otra forma. Ejemplo número 2. El ciclo de vida de las cigarras. Existen tres especies de cigarras Machi cicada, las cuales tienen ciclos de vida de 13 y 17 años, que son, de forma impresionante y dada la casualidad, números primos. ¿Por qué estos que son primos y no otros? Desde una explicación biológica, podemos afirmar que esta cantidad de años es evolutivamente favorable para que esta especie, ya que minimiza la intersección con los ciclos de vida de otros organismos. Aquí también tenemos dos tipos de explicaciones, una explicación biológica y otra matemática. Las dos son indispensables para tener una explicación completa sobre los ciclos de vida 13 y 17 de las cigarras. La explicación biológica es clara. Ese periodo es evolutivamente ventajoso para la especie y la explicación matemática. Esta se refleja cuando sabemos que el ciclo de vida de las cigarras es coincidentemente primo, a través de la teoría de números. Gracias a la teoría de números, sabemos que los números primos, en comparación con otros, minimizan el choque con otras especies. Antes tenemos que hablar de por qué exactamente las matemáticas explicarían algo, y tenemos que hablar de las explicaciones programáticas. Pero antes, descansa 7 segundos. Top 5 del pollo. Número 1. Salam aleikum, aleikum salam. Las explicaciones programáticas son aquellas que citan propiedades o entidades abstractas que garantizan la realización de propiedades o entidades físicas o materiales. Imagina, dice Putnam, que tenemos una clavija de madera cuadrada con lados de 1 pulgada y una tabla que tiene un agujero de 1 pulgada de diámetro. Bien, ¿lo imaginaste? Es Otilín. Ahora, ¿por qué la clavija no encaja con el agujero redondo? No tenemos que ser unos genios o hacer cálculos muy complicados para inferir que de hecho no es posible que una clavija de esas características pueda encajar en un agujero de esas características. Putnam plantea dos explicaciones que llama explicaciones macro y micro. Las explicaciones macro, dice Putnam, se describen de la siguiente forma. Atentos. La tabla es rígida, la clavija es rígida y, como cuestión de hecho geométrico, el agujero redondo es más pequeño que la clavija. A partir de razonamientos puramente matemáticos, podemos razonar que la clavija no encaja en el agujero porque es más pequeño que la clavija. Esta clase de explicación se puede generalizar a muchos objetos sin importar el componente material de estos, pues son cosas que las matemáticas nos ayudan a explicar. La explicación micro, por su parte, dice así. Parte de la base de que la clavija es una red rígida de átomos con una energía potencial eléctrica determinada, cuya estabilidad se debe a ciertos hechos de la mecánica cuántica. Del mismo modo, el tablero es otra red de átomos. La explicación de que la clavija no atraviesa el agujero consiste en calcular todas las trayectorias posibles de la colección de átomos de la clavija
a partir de hechos de la mecánica de partículas y la electrodinámica cuántica. Y demuestra que ninguna de estas trayectorias llevará la colección de átomos de la clavija a través de la región del espacio que contiene el agujero. Un ejemplo mucho más sencillo para no perdernos es la distinción entre software y hardware. Piensa en una computadora. Si te das cuenta, la computadora no solamente es un compuesto de cosas materiales, como lo es la memoria RAM, la tarjeta gráfica, condensadores, etc. Una computadora también está programada para que el hardware funcione de determinada forma. Su programación siempre tiene una forma lógica, como un medio para que una computadora pueda funcionar. Tanto el software como las explicaciones macro son abstractas, ya que para inferir que la clavija no puede ser encajada al agujero, no se necesitan leyes físicas ni químicas, tan solo basta apelar a principios geométricos. Para la computadora es algo similar, ya que se necesita una programación en formato lógico para que el hardware pueda realizar las funciones que realiza y así explicar el funcionamiento de una tarjeta RAM o un procesador. Estos ejemplos nos muestran que las matemáticas y la lógica son necesarias para una explicación completa de un fenómeno determinado. La forma en que explican es proporcionando información que una explicación física o material no podría. ¿Qué clase de información? Bueno, esta es la información modal. ¿Y qué es la información modal? Bueno, pibe, Niño, soy un payaso. Compra una jirafa o vete al diablo. la información modal es aquella que describe las posibilidades de una entidad. Regresemos al ejemplo de Putnam. La tabla es rígida, la clavija es rígida y, como cuestión de hecho geométrico, el agujero redondo es más pequeño que la clavija. No importa si la clavija fue fabricada en un taller mexicano o japonés, no importa si el día del experimento hubo lluvia o sol, no nos importan esas circunstancias. Lo que importa es que dadas ciertas medidas es matemáticamente imposible que esa clavija entrara en el agujero. Diría Carlos Romero, el hecho sucedió porque era matemáticamente necesario que sucediera. Esa es la información modal, el hecho de que las matemáticas sean indispensables para informarnos sobre qué es posible, necesario o más probable. En el ejemplo del panal de las abejas, las leyes científicas, en este caso biológicas, hablan de la selección natural y los recursos finitos como factor necesario. Sí, pero falta algo, y ese algo son los principios matemáticos que nos llevan a decir que la selección natural más recursos finitos más teorema del panal es igual a panal de abejas. Por tanto, debemos creer racionalmente en la existencia de objetos matemáticos. ¿Qué podría malinterpretar, verdad? Si has seguido hasta acá los argumentos, te darás cuenta que hemos dado ejemplos para defender que los objetos matemáticos desempeñan un papel explicativo indispensable en la ciencia y que podemos finalmente razonar, inferir, que debemos creer racionalmente en la existencia de objetos matemáticos. Así que veremos cuáles son las críticas que podemos hacerle al argumento y sus soluciones. A continuación, a partir del trabajo de Alan Baker, Explicación Matemática en la Ciencia, de 2009, daremos a conocer las respuestas a determinadas objeciones. Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por ganar. El tiempo dice quién se quedará a tu lado. Objeción número 1. Arbitrariedad nivel objeto. Consideremos un caso en el que una explicación de un fenómeno describe el hecho de que dos objetos están a 2 metros de distancia. La función del número 2 en esa explicación parece arbitrario. Si se nos pide que ampliemos esto, podríamos decir que no parece haber nada intrínseco a la naturaleza física de la situación que fuerce la participación del número 2. Llamamos a esto arbitrariedad a nivel objeto. En el caso del ejemplo de las cigarras, la elección de los números 13 y 17 depende de la elección de los años como unidades temporales básicas. El año como unidad temporal está ligado ciertamente a propiedades físicas, ya que los años están ligados a regularidades físicas como las órbitas completas al Sol, además de afectar la vida de los organismos como la temperatura y luz. Por tanto, esta objeción no funciona. Si nos fijamos bien, monitos analíticos, la propiedad matemática ser primo es lo que consideramos explica la minimización de intersecciones. Esto en el ejemplo de las cigarras. ¿Podemos reemplazar la noción de número primo por otra opción que no involucre una propiedad matemática? Probemos con dos alternativas. Número 1.
utilizar palos para demostrar que la longitud de 13 y 17 son óptimas. Esta alternativa nos dice que podemos reemplazar el concepto primo de los números 13 y 17 y solamente quedarnos con 13 y 17, sin más. Sería como demostrar de forma bastante manual y práctica que el número 13 y 17 es óptimo, así como si juntáramos una cantidad de rocas y probáramos una a una cuál es la roca más filosa para cortar madera o carne. Aquí no tenemos el conocimiento de un principio general que nos ayuda a razonar que solo las rocas de determinadas dimensiones pueden ser filosas. Aquí solo probaremos cuál de todas es la más filosa. En resumen, no necesitamos las propiedades matemáticas para demostrar que el número 13 y 17 es útil. Opción 2. Quedarnos solo con leyes o principios de la biología y ecología. La alternativa 2, mis monitos, comienza con la siguiente pregunta. ¿Por qué el ciclo de las cigarras tiene esa duración y no otra? La única respuesta viable para los seguidores de esta objeción es que de acuerdo a la teoría evolutiva, dado que algunas criaturas relevantes en el hábitat de la cigarra tienen ciclos de vida periódicos de otra duración, es ventajoso que el ciclo de vida de la cigarra sea de la duración que es, ya que esto minimiza los encuentros entre organismos. Así, sin más, no necesitas de las matemáticas para explicar esto, sino solo de la biología evolutiva y probar de forma manual que ciertas longitudes o cantidades son útiles para determinadas cosas, como lo es para la supervivencia y reproducción de las cigarras. Ahora, un problema con estas objeciones es que no son tan buenas porque no son generalizables. Veamos este problema a través de la noción de coincidencia con un experimento mental del filósofo David Owens. La definición de coincidencia se define como un suceso compuesto cuyos sucesos constituyentes tienen explicaciones causales independientes. Consideremos la colisión de dos partículas P y Q en Suiza a las 5:30 pm. Supongamos que existe una explicación causal de por qué la partícula P se encuentra en Suiza a las 5:30 y una explicación causal completamente independiente de por qué la partícula Q se encuentra en Suiza igualmente a las 5:30. Pero esto no explica por qué ambas partículas se encuentran en el mismo lugar y en el mismo momento, porque la explicación no es aglomerativa. Owen se centra en la explicación causal, pero la noción de coincidencia es aplicable a la explicación considerada de forma más general. Una explicación intrínseca históricamente específica de por qué la subespecie de cigarra A tiene un periodo de 13 años, combinada con una explicación intrínseca históricamente específica completamente distinta de por qué la subespecie de cigarra B tiene un periodo de 17 años, no da lugar a una explicación de por qué las dos longitudes de periodo comparten la propiedad de primacía o de ser primos. Así es, monitos. ¿Qué tienen en común los ejemplos 1 y 2? Que no pueden explicar la relación que hay entre el número 13 y 17. Es generalizable apelar a los números primos y al mismo tiempo realizar determinadas inferencias que una explicación independiente no haría. Por esa razón es mejor apelar a la propiedad de ser primo para que podamos explicar por qué los números 13 y 17 son primos y que se puedan realizar predicciones generales. Como en el ejemplo anterior, se sigue entonces que esta objeción no funciona. Cuando se acepta que el aparato matemático es necesario para una buena explicación, el antirrealista matemático, o sea el que considera las matemáticas como ficciones o convenciones sociales, puede optar por sostener que el aparato matemático puede ser reemplazado por otro o incluso por herramientas lógicas. Esto es llamado fundamentos nominalistas de las explicaciones teóricas. Lo que se intenta decir aquí es que las matemáticas no necesitan ser verdaderas. Las matemáticas no necesitan referir a ninguna entidad como si 2 más 2 refiriera al número 2. Así como decir, la presidenta de México es Claudia Sheinbaum, sabemos que es verdad porque existe una persona con ese nombre y es presidenta de México. Para el filósofo Hartree Field y su obra Ciencias y Números, las matemáticas ocupan solo ser lógicamente válidas y que puedan deducir una amplia gama de fenómenos. Sí, las matemáticas son solo herramientas para la deducción y hacen de las teorías científicas máquinas poderosas de predicción.
¿Cómo demostrar eso? Hartree-Field intenta demostrar que las matemáticas de la teoría gravitacional de Newton son reemplazables por otro aparato matemático que no haga referencia a números como los axiomas de la geometría de Hilbert. Si el proyecto de Field es viable o no, no lo explicaremos en este video. Lo que podemos decir acerca de este camino para demostrar que las matemáticas no son necesarias en las teorías científicas es problemático, tanto por el ejemplo de las cigarras y los números primos. Esto es así ya que si queremos reemplazar la siguiente proposición, el número x es primo, ojo aquí, cuate. Mucho ojo, cuate. Por una proposición en lógica de primer orden, no es posible, ya que hay un número infinito de maneras para que un número sea primo. Por lo tanto, cualquier manera distinta de reemplazar una proposición matemática a una lógica tendría que implicar una disyunción infinita, o sea, una proposición que separa dos o más proposiciones como la siguiente. Esto sería impráctico. La única forma para poder evitar esto es apelando a que hay números que efectivamente son primos y que estos no son reducibles a la lógica. Por tanto, el uso de las matemáticas en ciencia, al menos en los ejemplos dados, es necesario y no arbitrario, lo que hace verdadera la premisa 3 del argumento. Debemos creer racionalmente en la existencia de objetos matemáticos. Bien, hasta acá. Ahora veamos el argumento de Fesser. Sigamos el argumento lógicamente válido de Edward Fesser por premisas. Premisa 1. Hay tres explicaciones posibles acerca de los objetos abstractos como los universales, las proposiciones, los números, otros objetos matemáticos y los mundos posibles. Como ya dijimos, estas tres explicaciones son el realismo, el nominalismo y el conceptualismo. Premisa 2. Hay argumentos decisivos a favor del realismo. Premisa 2.1 o 2a. El argumento de indispensabilidad demuestra al menos que las matemáticas son cosas reales, como ya hemos aquí explicado. Premisa 3. Hay objeciones insuperables en contra del nominalismo. Premisa 3.1. Tenemos dos razones para sostener que el nominalismo es falso. La primera razón es el hecho de que ahora sabemos que los objetos abstractos, como las matemáticas, no son meras etiquetas o herramientas para las cosas, y podemos agregar el argumento del problema del círculo vicioso. A continuación, este argumento. Aquí tengo un experimento mental. Look at this. Imaginemos que un nominalista se pasea por un campo y ve dos manzanas. A partir de esta observación, él infiere que las dos manzanas se parecen porque son semejantes, pero sin decir por qué. Esto lo salva de sostener que el concepto manzana sea más que una palabra usada para referirnos a una fruta pomácea de forma redonda, sabor dulce o agrio, de colores rojas, amarillas o verdes. Lo salva de sostener que el concepto manzana sea un universal, y que como universal exista por sí mismo. Lo que el nominalista no tiene en cuenta es que la semejanza puede ser un universal, ya que se puede decir que el universal manzana se realiza en varios pares o conjuntos de cosas semejantes, como un par de peras, manzanas, electrones, etc. Todos estos pares son semejantes y realizan el universal semejanza, a menos que el nominalista afirme que estos pares o conjuntos de cosas se etiquetan como semejantes porque se asemejan entre ellos. Si nos damos cuenta, el problema puede caer en una serie infinita, ya que como no hay una explicación de la semejanza, podemos navegar en niveles infinitos donde la semejanza sea etiquetada así porque realiza el universal semejanza y este se realice por un universal semejanza superior y así hasta el infinito. Esto es un problema porque al tratar de evitar la existencia de universales, queremos en una serie de universales de semejanzas infinitos. Cuando es más simple, mejor sostener que los humanos, por ejemplo, son semejantes porque realizan el universal de humanidad. Premisa 4. Hay objeciones insuperables en contra del conceptualismo. Premisa 4.1. La forma de inferir que el conceptualismo es falso es a partir del argumento de indispensabilidad, ya que nos muestra que las matemáticas son reales y ser real es existir independientemente de cualquier sujeto cognoscente. Premisa 5. Por tanto, alguna versión del realismo es verdad. Premisa 6. Hay tres versiones posibles del realismo: el realismo platónico, el realismo aristotélico y el realismo escolástico. En la parte 2, en compañía de la argumentación de Fesser, sabremos que el realismo escolástico, como aquella postura que sostiene que los objetos abstractos existen en una mente divina, es una postura que tiene muchas más ventajas explicativas y que por tanto
es la mejor versión del realismo de los objetos matemáticos.